Para comprender el comportamiento de los fenómenos físicos, se establecieron ciertas unidades de medida. El objetivo es comprender cualquier magnitud física posible. Estas unidades se agrupan en lo que se denomina sistema de medición. En todo el mundo existen dos sistemas de medición conocidos: el sistema imperial y el sistema métrico. ¿Le gustaría saber qué país utiliza cada sistema? Aquí puede encontrar un mapa. ¿Le gusta? La versión estandarizada del sistema métrico se denomina Sistema Internacional de Unidades, también conocido como SI. Existen 7 unidades básicas en el sistema SI. Estas son: la longitud, medida en metros, y representada como m. La masa, medida en kilogramos, y representada como kg. El tiempo, medido en segundos, y representado como s. La temperatura, medida en Kelvin, y representada como K. La corriente eléctrica, medida en amperios, y representada como A. La intensidad luminosa, medida en candelas, y representada como CD. Y finalmente, la cantidad de sustancia, medida en moles, y representada como mol. En este curso virtual solo nos concentraremos en los 3 primeros, ya que estas unidades son las que están relacionadas con la neumática. En este curso, como acaba de aprender, la masa es una unidad base. Al resto se conocen como unidades derivadas. Estos son el resultado de multiplicar o dividir las unidades base. En este curso virtual explicaremos la fuerza y la presión, ya que estas unidades también están relacionadas con la neumática. ¿Qué significa masa? La masa se define como la cantidad de materia en un objeto. El Sistema Internacional de Unidades ha establecido el kilogramo como unidad de masa. El kilogramo se abrevia como kg. Aquí puede ver los submúltiplos más comunes: gramo y miligramo. Como resultado de tener una unidad de masa, tenemos por razones físicas una unidad de fuerza. El físico inglés, Sir Isaac Newton, descubrió la siguiente ley natural: fuerza igual a masa multiplicada por aceleración. La unidad de fuerza resultante de la ley anterior es el Newton, N, que es fuerza en Newton, masa en kilogramos, y aceleración en metros por segundo al cuadrado. La presión es otra magnitud física, que representa la fuerza que se distribuye sobre un área específica. Presión igual a fuerza dividida por superficie. La fuerza debe medirse en newtons, y la superficie en metros cuadrados. La unidad del SI para expresar la presión se llama pascal. Esta se abrevia como PA. La presión y la fuerza tienen una relación muy estrecha. ¿Le gustaría saber más? Un pascal ejerce una presión muy pequeña.
Un ejemplo en nuestra vida diaria sería una hoja de papel, tamaño DIN A0. Esta mide aproximadamente 1 metro cuadrado, y pesa poco menos de 100 gramos. Lo cual representa exactamente la definición de un pascal. Un pascal equivale a un newton, 100 gramos, distribuido en 1 metro cuadrado. Aquí puedes ver los múltiplos más comunes del pascal. En los sistemas neumáticos, es común referirse a la presión con otra unidad de medida, el bar. Veamos por qué. 1 megapascal equivale a 10 veces la presión atmosférica. En otras palabras, la presión atmosférica es 1/10 parte de 1 megapascal. Sabiendo que 1/10 parte de 1 megapascal son 100 kilopascales, entonces podemos inferir que la presión atmosférica es igual a 100 kilopascales. Y resulta que 100 kilopascales es un bar. Entonces, la presión atmosférica es de aproximadamente un bar. La presión es el resultado de distribuir una fuerza en un área determinada. Mientras que se ejerce una fuerza, cuando se aplica presión a un área determinada. Si quieres saber dónde encontrar la presión, la fuerza y la masa en un sistema neumático, puede visitar el enlace. Si quieres saber, siempre se entiende que los datos de presión están relacionados con una presión de referencia, la cual generalmente es la presión atmosférica. En este gráfico, podemos identificar 3 tipos de presión. Primero, la presión atmosférica, o PAM. En segundo lugar, la presión excedente, o PE. Y finalmente, la presión absoluta, o PAFS. Tenga en cuenta que la presión excedente PE toma como referencia la presión atmosférica, por lo que puede ser positiva o negativa. Por el contrario, la presión absoluta es siempre positiva, porque se refiere a un valor fijo, que es el vacío. Tanto en neumática como en hidráulica, los datos de presión se referencian con la presión atmosférica, por lo que se utiliza el símbolo P. La fuerza de los actuadores neumáticos está determinada por la presión del aire comprimido. Por otro lado, la velocidad de los actuadores neumáticos está determinada por el flujo de aire comprimido. No solo eso, sino que el aire también tiene características físicas. Estas son: restricción, definida como la oposición al flujo. Compresibilidad, interpretada como la reducción del volumen. Humedad, es la cantidad de agua que contiene el aire. Y flujo, considerado la cantidad de aire que pasa a través de una tubería por unidad de tiempo. Por otro lado, la velocidad de los actuadores neumáticos está determinada por el flujo de aire comprimido.